Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. A bordo de este bergantín que se hunde, vengo con mi polvorina a vengar este fraude. Lo sé, quizá ya es demasiado tarde, pero puto no se arrodilla ni aplaude. DACOMP alias compañía comprometida, compasiva, compatible al compatriota rebelde. Rap revolución real, rúa, rima, rabia, ritmo, revancha. Repítelo, grítalo, epítetos contra esos míseros. El pueblo dormido por sus omníferos. Coca-Cola y cocaína son fructíferos del país donde no hay maíz y bilis, pero la noticia es la modelo y su cutis. Un oasis en medio del desierto es este paréntesis, el croquis del cáliz en crisis atrapado en mi via crucis. Trombosis colectiva, niñas sueñan concertivas, digestivas, tu mente ya está vendida. ¿Cuánto costará tu compis? Lo mismo que el chasis, la máscara o el tapiz que disfrazan de mentiras un mundo de matiz gris. Bienvenido a mi metamorfosis, un brindis por aquellos que casi sobreviven, que casi escapan del crimen, que casi llenan su sartén, que casi no duermen en un andén. Uno nunca acaba de responder la pregunta de cuáles son las herramientas necesarias o los pasos necesarios para construir autonomía en este país. Y parte de la reflexión que nos llevó en un momento a construir ese escenario tenía que ver con que no bastaba contar con el conocimiento especializado de otros y otras que solidariamente retroalimentaban cosas con el movimiento, y no bastaba con la especialización que algún compañero o alguna compañera tuvieran dentro del movimiento frente a algunos temas, sino que era importante pensar, o es importante pensar para todas las organizaciones, procesos formativos, autoformativos, que construyan desde los diferentes conocimientos, desde las diferentes individualidades, pensamiento y acción colectiva. Me tienen arrecho con tanta huepueca empresa palomera que me han despojado allá en mi tierra por culpa del problema paramilitar. Me tienen mamado que dicen que quieren devolver mi tierra, que pago de salto, tiquete primera y su desarrollo si no está salvado. Que me dan el subsidio si soy de la marca, una reina de belleza, si soy la palmera o una vaina de esa, si soy de los tribes o soy de los claros. Yo soy campesino, trabajador, muy honrado, y la mujer pero que tiene que me buscar. Yo soy campesino, trabajador, muy honrado, y la mujer pero que tiene que me buscar. Pues Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad es un movimiento que nació hace 6 años aproximadamente, en donde se formaron a nivel nacional varios hijos de luchadores de la izquierda colombiana. Nos sentimos identificados con el movimiento y pensábamos que estábamos solos, digamos, en esas situaciones que habíamos vivido, y creemos que lo que hemos hecho es eso, organizarnos en el sentido de reunirnos, encontrarnos, rescatar toda la memoria de muchas luchas de las personas que fueron nuestros padres, nuestros amigos, los líderes en varias regiones de nuestro país. Estamos realizando campañas de visibilización por la memoria, por el derecho de las víctimas, por el derecho a una real restitución de tierras y luchando en contra del despojo. Y todos somos muy hermanaditos. Desde que nos empezamos a juntar en el 2006 y antes, que algunos ya se habían empezado a encontrar y a pensar la idea de hijos e hijas, siempre estaba como dos ejes grandes, uno era memoria y otro era justicia, pero en el 2008, luego de haber hecho muchas conmemoraciones, muchas actividades públicas, de haber tenido presencia en algunas universidades, comenzamos a pensar que era necesario un proceso de formación al interior de la organización, un proceso concreto de formación que luego más adelante se va a llamar Escuela con H. Ese proceso de formación, ese proceso de educación popular que se trató de desarrollar al interior del movimiento era un escenario que se buscaba como una oportunidad para sentarnos a discutir de cosas que realmente no son tan obvias o no son posiciones generales, sino que existe una diversidad, existe una gran gama
de posiciones respecto a eso, y que precisamente es esa riqueza la que tenemos que potenciar en la reflexión de la memoria, no una memoria uniforme, no una memoria vertical, sino una memoria construida desde la base y en la cual la vida de las personas tiene un mayor sentido y una mayor relevancia. Tiene que ver con un escenario, con un contexto muy concreto, muy determinado, frente al cual hay un proceso de apertura en términos de opinión en la sociedad colombiana frente al tema del conflicto, y en especial en el manejo que se da al concepto de víctima, y ese boom, digamos, tiene que ver con un contexto que pasa por la Ley de Justicia y Paz firmada por Uribe, y pasa por lo que hoy es la Ley 1448 firmada pues, por el gobierno de Santos. En esa apertura hay una serie de escenarios de movilización que posibilitan, pero a la vez lo que hay enfrente es un monstruo, digo yo, que lo que va es construyendo más impunidad con mecanismos más refinados, que deben llevar a cuestionar a las diferentes organizaciones sociales cuál es la práctica, cuál es el sentido y cuál es el horizonte frente a ese escenario. Y casi que lo que pensamos es, en un proceso formativo es necesario, por un lado, pensar mejor, entender mejor los diferentes procesos de dominación, de explotación, de manejo, de tergiversación de la memoria en Colombia, pero a la vez construir herramientas claras, concretas, que permitan mejorar la acción. Herramientas de pensamiento, herramientas de investigación, herramientas de arte, herramientas de movilización, herramientas pedagógicas que permitieran responder a un contexto. En Valledupar se ha negado el derecho a tener un apellido. Busco a mi familia. En Sucre, el vocero del Movice, hijo del alcalde de Robles, ha sido judicializado. En La Esperanza, Antioquia, Hernando ha sido desaparecido por el ejército y los paramilitares y continúa desaparecido. 15 años en búsqueda y de resistencia y en procesos judiciales ante múltiples instancias y todavía no se sabe la verdad. ¿Nombre de la película? Colombia. El posconflicto de Santos. El conflicto no solamente de una manera abstracta, sino el conflicto de la forma en que ha atravesado cada una de las experiencias. Entonces por eso hablábamos como de cada uno de los casos y cada una de las regiones de las que venimos. Y lo que pensábamos era que en cada una de las regiones lo que hay en común, bueno, que nos encontramos, es por ejemplo la idea que se esté poniendo de posconflicto, de justicia transicional, de ley de víctimas, y lo que estamos pensando es la forma en que eso se traduce en cosas como reproducir el olvido, reproducir el silencio. Y la idea que nosotros tenemos como grupo es poder realizar una campaña, poder realizar diferentes actividades que nos lleven a visibilizar que el conflicto todavía está vigente y que lo que hace la ley de víctimas y el marco de justicia transicional es reproducir la impunidad. Solo serán reubicadas. Nada les va a pasar. Esta noche les prometo que dormirán en paz en sus nuevos hogares. Van a ser reubicadas. No son las únicas. Hay muchos más que van a ser reubicados. Que todo el mundo es independiente. Almas rebeldes, levántense, griten más fuerte, despiértense. Almas rebeldes, levántense, griten más fuerte, despiértense. Agarro el micrófono hablando lo que sé, toda realidad que parece que usted no ve. Lo que tengo es lo que ves, pero no hay problema, nada que ver. Agarro el micrófono
micrófono hablando lo que sé. Toda la realidad que parece que usted no ve. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Con la cumbia reggae. Que todo el mundo sea independiente. Que todo el mundo sea independiente. Que todo el mundo sea independiente. ¿No? Yo creo que sí es necesario todo el tiempo estar reflexionando sobre las categorías, conceptos, visiones, formas de comprender el mundo que hacen parte del movimiento y que conforme vayamos avanzando van a ser más diversas y van a generar algunas tensiones, pero tenemos que tener espacios de formación para discutirlo, para que eso nos permita generar espacios de participación y de construcción de acuerdos al interior del movimiento. En el proyecto de escuela estábamos trabajando con 5 módulos. El primero era sobre herramientas para comprender la realidad, el segundo sobre formas de poder y dominación, el tercero sobre memoria de las luchas, el cuarto sobre comisiones de la verdad, justicia transicional y memoria, y el último era sobre herramientas organizativas. Entonces lo que nosotros pensábamos era poder construir de una manera diferente y particular cada uno de esos módulos en cada una de las regiones, y de ahí salieron diferentes productos y salieron diferentes resultados que compartíamos en los encuentros, que compartíamos en cada uno de los escenarios en los que nosotros estábamos. Y creo que aprendemos pues como con alegría y aprendemos también desde el arte. Y vi como las letras desfilaban y danzaban frente a mis ojos. Construía lo que hoy son mis consignas. Me enseñaron a sensibilizarme con los antiguos diseños que el fascismo debe. Me enseñaron a expresar el sentimiento de un pueblo que solloza la pérdida de sus ancestros. Me enseñaron que el blanco se tiñe de rojo, que roja es la sangre del dolor, que dolor se escribe con llanto, que el llanto desahoga el alma, que mi alma quiere ser libre, que la libertad ha sido secuestrada. Transcurre tiempo, la historia no cambia, muerte tras muerte, sangre por sangre, disparo al alma, un pueblo en llamas, derrama lágrimas y no es una feliz. Bueno, desde hace varios años he venido acompañando con mi trabajo visual, básicamente trabajo de diseño gráfico y de producción de murales a los hijos e hijas, básicamente porque me interesa que el arte sea un lenguaje que pueda acompañar estas reivindicaciones, que pueda acompañar estos procesos, llenando de sentido y de sentires estos mensajes que se quieren transmitir a las comunidades y a la gente en general. Bueno, yo siento que el arte urbano, los murales que están en la calle, de cierta forma funcionan como con una retroalimentación simbólica de los lugares en donde están ubicados. Es una expresión que es abierta, es un tipo de arte que rompe un poco con esa idea de lo elitista que puede llegar a ser el arte del mercado y de lo cerrado que puede llegar a ser el arte de las galerías, y se escribe en un contexto amplio en el que cualquier persona puede llegar a verlo, a interpretarlo, a tenerlo cerca, y entonces ahí se empieza a construir como un círculo en el que muchas veces lo que está puesto en el mural es lo que está en ese mismo contexto, y esa simbología empieza como a tener un ciclo en la gente, a reconocerse, a leerse. Entonces la función pues básicamente es como encontrar esos símbolos de manera directa, ¿no? Como establecer una serie de contactos directos entre el símbolo y el rol de la gente en la calle. Y lo que intentamos hacer es que la realización del mural sea también un escenario de intervención en el que mucha gente va a acompañar, en el que se reparten volantes, en el que la misma realización se convierte en un acto público y un espacio de intervención política en el escenario público. Bueno, Experta es un colectivo artístico que utiliza el graffiti, especialmente el stencil, para hacer memoria en el espacio público, en la ciudad. Nosotros surgimos quizás a partir de esa desmemorialización que la gente pues tiene en las ciudades y que desconoce, ya sea porque no le importa o porque está llena de mentiras. Entonces desconoce, digamos, muchos casos. Entonces nosotros surgimos como con esa idea de hacer memoria en las calles a través del arte y pues empezamos a incidir especialmente en el espacio público con la intención de romper la cotidianidad
Entonces que la gente salga a la calle y se encuentre con un suceso en la historia de Colombia, o que se encuentre con un rostro y que quiera preguntar o que le impacte qué pasó con esa persona. Entonces fue así como empezamos a conformar Texpera. Existan rocas y en el cielo y el sol, mientras existan corazón y el retumbe del tambor, mientras exista música y lata el corazón, existirán los sueños, la lucha, revolución. Mientras existan rocas y en el cielo y el sol, mientras existan corazón y el retumbe del tambor, mientras exista música y lata el corazón, existirán los sueños, la lucha, revolución. Nosotros tuvimos un acercamiento desde, digamos que los primeros murales que se hicieron tuvieron un gran impacto en la medida en que, no sé, nosotros lo vemos en que se transgredió un poco el espacio figurativo y estético que se estaba manejando en Bogotá. Se conservaba, pero ya con un tema muy político, y es el rollo de la memoria. Y de qué manera ese proceso, no solamente mediante una obra gráfica o un mural, sino también mediante talleres, mediante discursos, mediante videos, mediante talleres prácticos de grafiti, de stencil, y mediante también talleres sobre arte de memoria y espacio público. Entonces es ahí como cuando empieza el camello con hijos. Y pues también como la intención primordial era esa parte de realizar una serie de murales que reivindicaran ciertas partes de memoria en Colombia. También era formar y capacitar dentro del proyecto escuela una alternativa más de cómo hacer memoria, que es el arte. Y entonces ese fue como el papel que Despierte aportó a todo el proceso de escuela. Otro aspecto fundamental es que aprendemos para desaprender, porque sabemos que hemos sido construidos como unos sujetos que han interiorizado en alguna medida ciertas subordinaciones. Constantemente hablábamos el aprender para desaprender, y que era una forma de liberarnos y posibilitarnos para encontrar nuevos cambios y soluciones y alternativas a todo lo que estábamos cuestionándonos. Entonces era eso, desaprender para liberar. Desaprendiendo para liberar es, yo asumo toda esta serie de cosas que me afectan, que me determinan, y comprendiéndolas puedo lograr no solamente transformar mi cotidianidad, transformar mi contacto con mi hermano, con mi hermana, con mi compañero en la lucha, sino también trato de comprender las formas de transformar las cosas en la sociedad que nos están afectando. Es sacarnos ese conocimiento que nos han inculcado, esa historia que nos metieron cuadrada en la cabeza, que no es lo que debimos haber aprendido, sino que la verdadera historia, o sea, lo que debíamos aprender está fuera de las aulas, de esas cuatro paredes. Para nosotros está en el territorio. En el departamento del Cesar decidimos generar espacios de descolonización del pensamiento. ¿Cómo era esa descolonización? En nuestro departamento, las Fuerzas Armadas y todos los grupos armados generaron mucha incidencia dentro de los sistemas de poder, dentro del sistema social, el sistema político, el sistema de salud y muchos espacios más. La población cesarense es una población muy tímida. Además de tímida, son muy temerosos a hablar, precisamente porque las personas que están dentro del poder en nuestro departamento son las que tienen el control digamos, del orden público y de la seguridad. Entonces decidimos que había que enseñarle a la gente poder expresarse, poder hablar, tener la oportunidad de visibilizar casos, procesos, hechos que la violencia había generado en nuestro departamento y que eran situaciones que eran totalmente desconocidas. Hoy presentamos ante ustedes y a la ciudad de Bogotá la campaña para desaparecer la injusticia, aparece la memoria. ¿Qué saben de las y los 58.000 desaparecidos en Colombia? Cifras recientes del Ministerio del Interior hablan de 58.000 hombres y mujeres desaparecidas en el país. Hoy, nosotros y nosotras hacemos un llamado para hacer visible la existencia de la desaparición forzada por razones políticas en la ciudad capital.
Muchos y muchas bogotanas no conocen de esta problemática y consideran que es algo que ocurre fuera de la ciudad o que es parte del pasado. Nuestro propósito es interpelar en las localidades y en los barrios y a través de los medios de comunicación alternativos a las y los bogotanos para hacer conciencia de esas otras realidades que tienen lugar en la ciudad. En un ejercicio de memoria y de justicia por nuestros padres y madres y por todos aquellos luchadores sociales que han sido desaparecidos, queremos llamar la atención a los habitantes de Bogotá sobre la existencia de la desaparición forzada, un crimen de lesa humanidad que ha ocurrido en Colombia desde los 70 del siglo pasado y que ha convertido en objetivo militar a las y los dirigentes de la izquierda. Crimen generalmente cometido por paramilitares, extrema derecha y aparatos de seguridad del Estado, con la única finalidad de desaparecer opciones políticas, generar miedo y parálisis en la sociedad. No existe una claridad de una noción de justicia en este país. Y no existe no solamente en la medida de que hay un entramado burocrático que no permite que puedas acceder a la justicia, sino que no existe en la medida en que la impunidad está interiorizada en todos los aspectos, hasta en los aspectos más cotidianos o desde los aspectos más cotidianos en la sociedad colombiana. O sea, los ejercicios de violencia, los ejercicios de autoritarismo, los ejercicios de desconocimiento de los sujetos, hombres, mujeres de este país son un ejercicio sistemático. Y eso nos cuestiona a nosotros la noción de justicia. Desconocido, ¡maldito Estado! Pero tan real como este. ¡No quiero ir a mi casa! ¡No quiero ir a mi casa! ¡No quiero ir a mi casa! ¡Por favor! ¡No quiero ir a mi casa! ¡No más! ¡No más! La noción de justicia está basada digamos, en toda una historia, recorrido del derecho occidental, o sea, de las culturas occidentales, pero también está basado en unos estándares internacionales. Y esos estándares internacionales casi siempre tienen que ver con momentos, con contradicciones, con correlaciones de fuerza que lograron transformar o aruñar la amplitud de algunos derechos, la amplitud de algún tipo de participación y la amplitud de algún tipo de castigo. Pero incluso todos ellos están revestidos en un marco de un sistema, pues del sistema capitalista que te despoja, que te aliena, que te degrada. Decía, creo que el presidente de la CTC hace poco una palabra muy buena que decía, la paz es el salario. Eso mismo dicen los indígenas. La paz es que le devuelvan las tierras de los indígenas. La paz es que le den el 30, el 40, el 50% de aumento salarial a los trabajadores de este país. La guerra es que el Congreso de la República se aumente de 100.000 a 150.000 pesos. Esa es la guerra. Rechazamos la idea del posconflicto y hacemos una llamada a ver la realidad actual y el pasado reciente, para constatar que seguimos viviendo un conflicto armado y una guerra sucia. Si nuestros padres fueron desaparecidos en la era Uribe, Sandra Viviana Cuellar, dirigente ambientalista del Valle del Cauca, fue desaparecida durante el gobierno del presidente Santos. Nuestros padres, Jaime Gómez y Guillermo Rivera, fueron desaparecidos en Bogotá, la capital del país. Su historia no ocurrió hace 40 años, tuvo lugar en el siglo XXI. Nosotras sabemos que la desaparición no es parte del pasado, es parte del presente, de las calles,
por las que todos y todas caminamos y sigue siendo parte del futuro mientras se mantenga invisible a los ojos de las y los colombianos. Sigan dirigiendo lo que el pueblo quiere, una Colombia feliz, llena de esperanza. Yo creo que el movimiento por la memoria es un movimiento de un signo democrático, porque apunta a resolver uno de los grandes problemas de nuestra historia, y es precisamente entenderla y entender uno de sus aspectos fundamentales, que es la violencia. Si nosotros no podemos hacer una recapitulación, pero también una comprensión del momento actual, es muy difícil poder encontrar salidas y alternativas. Y en esto yo creo que es muy importante, en un contexto de violencia de larga duración, el poder entender que la memoria es un asunto siempre actual. Yo creo que en Colombia sí que es válida la idea de que la memoria no es una cuestión del pasado, sino es una cuestión del presente siempre, porque siempre estamos en un continuo de violencia. Así que entender lo que ha ocurrido, la génesis, la genealogía de esa violencia, de la criminalidad, de la vivencia de las víctimas, de la impunidad, todo eso hace parte de una discusión política actual. En Colombia no estamos a 70 años de la violencia o a una época remota en la cual esa violencia azotó a la sociedad, sino en una situación que es todavía vigente, permanente, de todos los días. La impunidad no es una cosa de ayer, es una cosa de hoy. Las víctimas, no hay víctimas de ayer, hay víctimas de hoy, del presente, ¿no? Las personas desplazadas, los que tienen un familiar desaparecido, las mujeres que han sido una y otra vez ultrajadas, en fin. Así que eso es una discusión política actual vigente. Papá y tampoco y yo estoy buscando un ser que brilla por tu amor. Somos mucho más que un testimonio, ¿sí? El testimonio hace parte vital de nuestra vida, pero somos muchísimo más en búsqueda de construcción de sujetos sociales, de sujetos colectivos, para solucionar los problemas de este país. Nos hemos pensado la memoria como desde 3 ejes, pero no se nos quedan en el discurso, sino que están en la práctica, y esos 3 ejes, uno es memoria para las luchas, otro es memoria para la transformación y otra es memoria de larga duración. Este país es un país que, por ejemplo, este año no paró de movilizarse, pero la manera, digamos, en la que eso se reflexiona, se hace, digamos, en la manera en la que se hace metabolismo de qué pasa con todas esas movilizaciones. Porque ellos aún gritan justicia y libertad. Porque ellos aún gritan justicia y libertad. ¿Qué pasa con esas, digamos, esa estadística que nos dicen los compañeros del Observatorio de Movimientos Sociales del CINEP? Dicen, no, ha llevado a que Colombia 9 o 10 movilizaciones por día.
y significa que hay gente inconforme, significa que hay problemática y significa que hay señales de que aquí la gente pelea por su dignidad. Entonces, esa idea de madurar esa memoria de las luchas tiene que ayudar a identificar qué es lo que pasa con esas movilizaciones, por qué no llegan, digamos, a su cauce, o cuál es su cauce, cómo podrían conducirse a que se articulen, a que se potencien. Y la memoria de las luchas es fundamental en ese asunto. Lo aprendimos este año, digamos, con el Congreso de Tierra y Paz y luego en el Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías. ¿A dónde iremos nosotros si nuestra madre está enferma? Si nuestra madre lo están matando poco a poco. La tierra es para el que la ama, la cuida, la defiende y le da un uso en respeto mutuo, viéndonos reflejados nosotros y nosotras en la madre tierra. Con Memoria para la Transformación, pues es como este vínculo entre las memorias de las luchas, que las miramos de manera crítica y que nos sirven para pensar la acción política del hoy, y una acción política que sigue con la convicción de que hay que transformar la realidad. Tiene un tema generacional y es, no podemos olvidar lo que nos ha pasado. Eso es fundamental, porque si lo olvidamos tendemos a repetirlo y hay muchas cosas que no podemos repetir, muchas. Entonces hay que hacer mucha conciencia de, hey, ya no más, se acabó toda la injusticia, ya no más impunidad, ya no más lo que nos está jodiendo, nos está acabando y nos está matando. Yo vengo de la Sierra Nevada de Santa Marta, soy indígena cancuamo. En estos momentos lo que motiva a hijos e hijas en la Sierra Nevada de Santa Marta es el problema por el territorio, o sea, apoyar en ese reconocimiento al territorio ancestral de los pueblos indígenas, que es lo que estamos reclamando en estos momentos, porque las multinacionales están tratando de realizar allí en esos territorios sus megaproyectos. Ese territorio ancestral, ¿por qué lo reclamamos? Porque es el territorio que dependieron nuestros ancestros. Aprendimos con el movimiento indígena la noción de la memoria larga, o sea, una noción de memoria que cuestiona no solamente el problema de la ley que va hacia si fue en el 86 o en el 91 o en el 49, sino que te cuestiona el momento en el que se irrumpe las sociedades originarias de América Latina, o sea, que te marca un derrotero en el cual es el mismo sistema el que entraña la impunidad y no unos cortes temporales recientes, digamos, como frente a las expresiones más contemporáneas de la guerra. Por ejemplo, los procesos que el gobierno hace mucho tiempo ha comenzado con las víctimas y victimarios y todo este cuento, no ha sido algo equilibrado y todos somos conscientes de eso. Estamos en un proceso donde se ha tomado la fruta biche y se ha tratado de poner a madurar para decir hagamos memoria. No pensamos la memoria como práctica que cosifica o se institucionaliza, tampoco la justicia como una réplica crítica del orden imperante. Para hijos e hijas es parte del llamado generacional a hacer memoria y exigir justicia frente a un crimen que sigue ocurriendo en Colombia. La desaparición forzada por razones políticas, el silenciamiento de la oposición con estrategias de terror. 2 días antes de conmemorar el grito de independencia, queremos cuestionar de manera colectiva de qué tipo de independencia estamos hablando y si en ese modelo de sociedad construida desde 1810 todas y todos somos tratados como iguales, si el derecho a la diferencia y el disenso tienen posibilidad y si los modelos económico, político y las relaciones sociales hoy existentes, mediadas por la violencia, son el horizonte que le queremos dejar a generaciones venideras. Por una real independencia, memoria y justicia, hijos e hijas, por la memoria y contra la impunidad. Oye, yo me fui. Hoy me voy. Pero regresé y ahora deja que te cuente.
Felipe se creían con el derecho a asegurar. Tanto tiempo ha pasado, abuelo, y por lo tanto de todo yo me acuerdo. Conocí el mundo, ahora regreso, la cabeza llena de cosas que he vivido, sufrido, experimentado, y con el recuerdo de mi gente siempre en mi mente, un futuro buscando, sin olvidarme nunca del pasado. Vi tanta... Pero también es como a través de mecanismos del cucaracho de los mamagallí, o bueno, ¿aquí cómo le dicen? La vaina y tal, podríamos estar construyendo también un discurso alternativo, contrahegemónico a la forma de entender la realidad y pues transmitir ese mensaje. Dime, hijo mío, ¿cómo te ha ido en tu largo viaje, en tu camino? Dime, hijo mío, ¿cómo te ha ido en tu largo viaje, en tu camino? El hombre quema los bosques, escupe a los mares, insulta a su propia madre, maltrata a la tierra, gasta y malgasta del río las aguas. ¡Ja! Si trabajas tú eres un esclavo, si no trabajas tú no vales ni un centavo. Esa es la lógica de la economía esquizofrénica que te sofoca. Tratar de que te creas que todo Estamos acá porque queremos justicia, no más impunidad. Pincher, lo estamos esperando, Pincher, bienvenido. ¡Padre Felipe! Vamos a empezar acá con esta feria. Esta plata será para los campesinos, para los desplazados, para los afrodescendientes, para los pueblos indígenas. Este primer cheque va para la familia Trivín. 2.140 millones de pesos. Andrés Felipe, gracias, Andrés Felipe. Aquí hay una manifestación precisamente en el marco de las audiencias contra el ministro Arias que pretenden pues buscar justicia por el desfalco que hubo con el programa de agroingreso seguro, y esperamos que la Corte Suprema de Justicia intervenga de manera en derecho, por supuesto, condenando al doctor Arias porque ha robado miles de millones de pesos que eran para los campesinos, para los negros, para los indígenas, para las víctimas de la violencia y que nunca han llegado, ¿no? Entonces, el movimiento de hijos e hijas, el movimiento de víctimas está aquí protestando, está manifestándose, como lo debe hacer siempre, para que haya justicia y no siga habiendo impunidad. Y el más grande cheque el día de hoy, que fue el año pasado, para la familia Lacutir. Pobrecito. No tienen ni una cabeza de ganado. 5.235 millones de pesos. Eso no le hace falta a ningún campesino, a nadie. Páguese al despojador. Me parece bien que la juventud sea la que tome la iniciativa de este país, que está empobrecido a través de la corrupción. Es lo que me parece. Todo delincuente común está en las cárceles, los delincuentes de cuello blanco deben estar también en la cárcel. Esos son los principales corruptos del país, deben estar en la cárcel. No tomarse el dinero de los pobres campesinos para suplantar ellos sus intereses personales y a la presidencia de la República como el señor Arias. No debe estar en un cuartel cuando debe ser prohibido permanecer él en un cuartel recluido allí teniendo todas las comodidades. No puede ser. Mientras que un pobre campesino sufriendo hasta las necesidades del invierno y no hay quien le invierta. El clamor de las víctimas por la tierra en Colombia pues evidencia que el pasado gobierno tuvo una política totalmente volcada sobre la posibilidad de legalizar el despojo, de acabar con cualquier proceso
de las víctimas y de los campesinos y desplazados para obtener sus tierras, y que parte de ese episodio tan oscuro pues fue la gestión del señor Arias. Y ahora, ¿a quién le va a repartir la platica? ¿A los campesinos? ¿A los desplazados? ¿A la gente pobre del campo? ¿Se lo va a repartir a la policía? ¡No! Se lo va a repartir a Valery Domínguez. Ah, no, maravilloso. Eso es algo muy representativo de nuestro país, algo muy honesto para los campesinos, ¿no? Buena la protesta porque se nos están robando todos los recursos, ¿sí o no? Sí, la gente, y eso deberíamos unirnos todo el pueblo con la causa, vea. Me parece excelente porque esto quiere decir que se está creando un poco de conciencia de que los dineros del Estado son de todos nosotros. Esa falta de apropiación de lo público es lo que nos ha llevado al caos que estamos viviendo. La platica para el campo, 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 la platica para el campo. A mí me parece estupendo y que todo el mundo se uniera sería del carajo. Que todos esos corruptos estén donde van, allá en la picota o en la modelo. Ofrezco de mi parte la disposición y el esfuerzo para seguir sacando esto adelante. Espero, pues, de parte mía, seguir trabajando tanto en mi región como a lo nacional para que el colectivo crezca y siga adelante. Alegría, sabiduría y mucho esfuerzo. Y voy a dar compromiso. Y quiero entregar magia y fuego. Quiero decirles que también entrego mi buena energía y pues así suena muy hippie, todo mi amor pues para todos. Y las ganas de seguir, de avanzar. Quiero dar toda mi rebeldía para hablar y actuar. Creo que voy a ofrecer ideas y conspiraciones. Pues la verdad llevo tiempo, pues sí, viviendo experiencias chéveres con ustedes, conociéndonos. Agradecerle por todos, por sus esfuerzos, por sus buenos ánimos, por sus buenas energías. Gracias de verdad. Mientras labora cada hora y cada día, también enamora con su melodía. Y todavía en su villa ya tranquila, con la prisa en su sonrisa. A donde vaya, oye, a donde vaya, lleva Chillangua y Chirarán, llevará Chillangua y que condimento, ardiendo en fuego lento, quiero Chillangua. Quiero Chillangua y Chirarán.
llevarán, donde sea que vaya. Chillán, guay, chirarán.